2 cosas me gustan de Brands Avenue. Bueno, son 3. Primero, es representante oficial de todas las marcas que vende en República Dominicana. Marcas como On Running, como Lacoste, como Psycho Bunny y otras tantas. Segundo, te va a costar lo mismo que pedirlo por cualquier otro sitio web, incluyendo Amazon. Puedes visitar la página brandsavenue.com, que además tiene el inventario al día de todas las tiendas físicas. Bueno, son 2 tiendas físicas y en brandsavenuerd.com está al día el inventario. Lo pides hoy en la mañana y te va a llegar hoy mismo. Y tercero, lo más importante, es que Brands Avenue es quien presenta el episodio del día de hoy. Este episodio de este podcast llega gracias a Brands Avenue. Visítalos en brandsavenuerd.com y síguelos en Instagram como @brandsavenue. Nosotros somos allá de una zona cafetalera y Chino fue el primero que habló de que esa zona podía ser una zona productora de cacao. Ahora, muchos años después, quizás 40, 50 años después, el cacao se ha venido a implementar. Él fue el primero que llevó el cacao. Sí. La gente no conocía el cacao, éramos productores de pino, de café. Y Chino siempre tuvo un sentido de la agricultura. Con el tema de mejora de ganado, cuando las vacas eran como muy vacas dominicanas. Porque ya el ganado dominicano se ha mejorado mucho. Él siempre fue siempre como entre los agricultores era él como un visionario, astuto. Sí, siempre tenía un sentido uno no sabía de dónde Chino sacaba esos conocimientos que él tenía de la agricultura. ¿Y usted por qué salió de restauración a la capital? No, pues yo me hice agrónomo. Ok. En Loyola, de Dajabón. Me hice perito agrónomo, pero quería estudiar ciencias naturales. Entonces, el único lugar donde te podía ser biólogo era la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Me pude quedar en la Ucamaima porque había un programa, Loyola Elisa, para ser perito agrónomo, pero yo no quería ser perito agrónomo, yo quería ser biólogo. Y entonces, ya había hablado con Marcano, que lo había conocido allá, y él un poco me dejó la información, porque así mismo fue que yo fui como construyendo mi recorrido académico. Yo cuando estaba en restauración dije, bueno, yo quiero estudiar una carrera. Realmente quien me punchó fue Carl Sagan, una serie que se llama Cosmos. Sí, Carl Sagan, sí, yo sé, o sea, no soy estudioso de Sagan, pero sí, pero entonces, lo he escuchado. Entonces lo único que yo tenía cerca, entonces fui y hablé con un muchacho que estudiaba en Loyola, y le dije, explícame cómo es eso. Él me explicó, me dijo, hay que tomar un examen. Le dije, ¿cuándo dan el examen? ¿Y qué hay que saber? Me preparé. Entonces le dije al papá mío, mira, hay un examen tal día, tú me tienes que llevar. O así que lo sorprendí. ¿Y qué hacía su papá? Mi papá es profesor. Y productor agrícola. Productor agrícola. Y un líder social importante, fue alcalde. Sí, fue alcalde, eso sí lo recuerdo. Entonces, lo recuerdo del episodio que grabó con mis amigos de Gepiano Podcast. Sí, entonces mi papá siempre fue un líder, o siempre ha sido, todavía tiene 84 años. Y la mayoría de los grupos de la comunidad pasaban por él, la asociación de comerciantes, los ganaderos, los productores de pino, los caficultores. Siempre él fue de esa dinámica social. Sí, sí. Y me llama mucho la atención porque entonces usted, para mí, yo tengo temas con la educación formal universitaria. Bueno, yo tengo temas con el sistema educativo dominicano, sí, que creo que todos los tenemos, ¿verdad? Pero yo he pensado, iba a decir siempre, pero he pensado que la decisión de una persona de qué va a estudiar alguien, un muchacho de 17 años, es la decisión más importante de su vida por la sociedad en la que crecemos, de que tú estudias esto, tú vas a vivir de esto. Es correcto. Y es una forma, usted de alguna forma muy pragmática dijo, bueno, a mí me gusta esto, yo tengo que estudiar algo que tenga que ver con esto. Es como identificar de esto es lo que a mí me gusta, déjame ver qué se conecta con esto. No como mucha gente lo piensa hoy de a mí me gusta esto, pero esto no produce dinero. O sea, era una época distinta. No se decidía qué estudiar o qué no. Mira, a partir del dinero. No, de hecho, por ejemplo, ser biólogo, cuando yo estudié biología, no había mucho campo. ¿Qué podía ser un biólogo? Bueno, podía trabajar en el botánico, en el zoológico, en el... Dar clases. Dar clases. Dar clases era su mayor... El pico. Sí, correcto, convertirse
en profesor universitario y quizás terminar siendo investigador del CIVIMA, de algunos de estos centros que eran muy incipientes. Pero yo recuerdo que estaba enamorado de una muchacha y me llevó a su casa. Y su papá me preguntó que yo estaba estudiando, ella estaba estudiando Derecho. Okay. Y me preguntó, ¿qué te estudia? Biología. Y me dijo, ¿y dónde? Y me dijo, ¿y dónde usted va a conseguir trabajo con eso? Yo le dije, mire, la biología es la carrera del futuro. Pero aquí, mientras tanto, se puede conseguir trabajo como profesor, se puede conseguir los trabajos en los institutos. Él me dijo, pero ellos eran como de clase media. Sí. Me dijo, pero bueno, ¿y usted no pensó en otra carrera mejor? Sí. Parece que a usted le cayó bien que le dijo así. Sí. Porque pero, si no lo despacha. No, pero después le dijo a la hija, ¿y tú crees que él te va a poder mantener con eso? Eran otros tiempos también. Sí, no, pero fíjese que después la biología ha evolucionado y realmente un biólogo tiene todas las oportunidades ahora. Y tiene un campo de trabajo muy vasto. Yo estoy viendo en las nuevas generaciones los muchachos que estudian biología consiguiendo trabajo en cualquier parte del mundo. ¿Cómo usted se ha mantenido a la vanguardia con esa carrera o cómo lo hace? Porque usted se graduó de biólogo ¿en qué año? Yo me gradué de biólogo en el 92. Imagínese, hace 31 años. Lo dije, Sí, calculé bien, ¿verdad? Sí, 31. Hace 31 años. Y estudiar biología hace 31 años y hace 10 era muy diferente y hace 5 todavía más, y más ahora en esta época. O sea, cada vez los cambios son muchos. Sí, no es diferente la generación, pero la biología siempre atrapó con una enorme pasión a los jóvenes que se quisieron dedicar ya a la biología, porque cualquiera de los campos que tú tomaras, si te hacía genético, genetista, o te hacía botánico, o se te iba por el área del conocimiento de la fauna, si te hacía herpetólogo, cualquiera de estas áreas, es un mundo que una cosa te llevaba a la otra y uno se daba cuenta de la pasión que despertaba. Yo me acuerdo en esos años que inclusive me acompañó a mi pueblo, tenía un compañero de estudio, llamaba Daniel, que él le gustaba la genética y estaba estudiando en Saltamonte. Era un cromosoma alelo que él quería descubrir. Fíjate, en esos años después, él terminó él vive en los Estados Unidos y se dedicó a ser investigador. Y ese descubrimiento ha servido para el tema del cáncer. Wow. Sí, él es parte de esos equipos importantes. Entonces, y él tuvo ese instinto de ese entonces porque leyó en una revista un tema de una investigación que se estaba haciendo en Saltamonte. Me acuerdo que yo lo acompañé 2 o 3 veces y íbamos capturando Saltamonte. Yo le decíamos a Daniel el Saltamonte, porque Daniel porque se dedicó tanto a ese tema que lo identificó y en un momento dijo, mira, me voy para Estados Unidos. Yo no veo aquí la posibilidad de yo profundizar este campo. Siempre pasó así un poco con varios estudiantes de biología. De hecho, hay varios estudiantes que se dedicaron después a la fotografía artística de la naturaleza, porque de verdad uno tiene un ojo que te da el conocimiento de la naturaleza, que tú lo puedes trasladar después al lente. Y después me he encontrado, por ejemplo, en algunos lugares, en España, en otros sitios que he ido a parques nacionales, biólogos que se hicieron fotógrafos y se convertían en tu guía desde la fotografía y la naturaleza. Y de verdad que es impresionante porque te llamaban a esos lugares para tú mirar el paisaje. Sí. Y desde ahí comenzaste a explicar esos lugares y todo el sentido que tiene. Yo mismo en un momento dije, wow, este también es otra oportunidad que tienen los biólogos que les gusta. Sí, porque casi todos los biólogos nos gustan fotografiar inclusive porque es una de las evidencias para tú levantar zonas de trabajo. Entonces, siempre es muy importante la fotografía. Para los fanáticos de Domingo, no se preocupen, yo estoy tosiendo, pero yo me hice mi prueba hace un par de días. Bueno, antes de ayer me hice otra prueba, pero es saliendo de un proceso gripal que estoy. Aquí tenemos un fotógrafo naturalista muy bueno, se llama Eladio Fernández.
Eladio es muy bueno y ha encabezado proyectos. Ahí estaba junto con el Zoológico Nacional llevando el proyecto de Rescate Rosado, que es el de sacar a los flamencos de los hoteles en la zona este principalmente. Y los hoteles han sido muy responsivos, han respondido muy bien a eso. Aquí este es un país lleno de talento. Sí, absolutamente. Un país lleno de talento. No, y la gente, por ejemplo, nosotros, bueno, estamos viendo dominicanos y dominicanas, varios ingenieros aeroespaciales que trabajan en la NASA. Ahora estamos viendo que hay un dominicano que está encabezando, es uno de los gerentes en un área de diseño del proyecto de Jeff Bezos de Spain, que creo que se llama. SpaceX es el de Elon Musk. Es de Elon Musk, el otro proyecto vamos a buscarlo. Yo vamos no a buscar, me acuerdo, sí, no me acuerdo el nombre, pero sí que estos, los multimillonarios, los billonarios ahora se han dedicado a la carrera por el espacio. El espacio. ¿Qué usted piensa? ¿Cómo se llama? Blue Origin, se llama el de Jeff Bezos. Origen Azul, ok. Azul como Mr. Home. ¿Qué usted piensa de eso? Vamos a hablar de muchas cosas, Domingo. Yo no sé si a usted le dijeron dónde lo trajeron. No, está bien. Si a mí me dicen, mira, vamos para este sitio, yo lo pensaría mucho. Pero, nada, usted está aquí y ya cayó en este gancho. Pero, ¿usted qué piensa de esa carrera por el espacio? De la gente, un biólogo, ahora pensándolo, un biólogo como usted. ¿Qué piensa de esa carrera por el espacio? Del afán de la gente de decir, vamos a buscar alternativas para vivir fuera del planeta Tierra y no ocuparse de cuidar el lugar donde estamos primero. Mira, yo creo que de alguna manera es parte de la curiosidad de saber de dónde venimos y cuál es el destino probable de este grano de arena flotando a la deriva, como diría Carl Sagan en el universo. Entonces, mira, una de las misiones más importantes que tiene ese centro que está en la Guyana Francesa, bueno, donde está la dominicana, que creo que como Scarlett Rodríguez, algo así. Sí, creo que así se llama, no lo recuerdo. Yo creo que está correcto. Yo creo que nosotros tenemos que dominar el espacio, porque nosotros somos un accidente de muchos factores. Mira que un meteorito cambió el rumbo del planeta en un momento dado, hace 65 millones de años. Sí. La especie que más ha dominado a lo largo de la historia de la vida en el planeta han sido los dinosaurios. Fueron los reyes por más de 250 millones de años. Sí. Y en menos de 2 días todo se cambió. En horas se cambió y después ya la cadena de acontecimientos que fue desencadenando la caída del meteorito. Hay una persona que él se llama J. Lovell, ya murió, es un inglés, el inventor de la teoría de Gaia. ¿Cuál es la teoría de Gaia? La teoría de Gaia su teoría era que la Tierra se autorregulaba. Cuando él vio la Tierra como un ente vivo y realmente cuando estudiaba el origen de la vida, desde la aparición del zooplancton y la capacidad de generar oxígeno en el océano y de generar la atmósfera que tenemos y de frenar los rayos ultravioleta, después surgió el ozono. Entonces, todo ese equilibrio que fue dando origen a la vida en el planeta y los desequilibrios a lo largo de la acera geológica que hemos tenido, él dijo, el planeta ha tenido la capacidad, cada vez que ha venido un momento de cambio, la Tierra vuelve a buscar como el equilibrio y vuelven los niveles de oxígeno, de dióxido de carbono, de los diferentes componentes que hacen que la atmósfera nuestra sea vivible. Que si lo pensamos de otra manera, quizá es una capacidad de supervivencia, sí, de defenderse. Porque mira, por ejemplo, Marte debería probablemente tener más condiciones para la vida que la Tierra, pero hay un tema de un ángulo de inclinación, hay varios factores. Sin embargo, Marte no tiene atmósfera, y al no tener atmósfera, los rayos ultravioleta y los vientos solares son devastadores. Por eso, aunque las misiones no hay forma de que vida orgánica hasta el momento haya podido sobrevivir, y es probable que Marte haya tenido en un momento dado una atmósfera que se le haya escapado, y tenemos el planeta que hoy conocemos con condiciones muy,
muy difíciles. Entonces, ese conocimiento, esa pasión por el dominio del espacio es fundamental. Por ejemplo, yo en estos días estaba viendo de un meteorito que probablemente no visite, no es tan largo, es como en los próximos 16 años. No es que su probabilidad de que nos pueda impactar no es tan alta, pero cualquier cosa puede ocurrir y hay que darle seguimiento. Pero es de la magnitud de aquel de... No, es menor, pero va a dar duro. Pero no es despreciable. No necesariamente le va a dar a la Tierra. Es algo que a lo que hay que ponerle atención. Y probablemente nosotros lleguemos tengamos ya casi capacidad en ese momento hasta de poder implantarle algún dispositivo atómico de fuerza para tratar de desviar el curso, disminuir el tamaño, fragmentarlo, etcétera. Entonces, muchas de estas cosas que eran películas de ficción. Exacto, yo estaba pensando pero cuando sale de algún sitio. Probablemente, fíjate que de pronto la ciencia y la película de ficción ya no se sabe qué es una cosa y qué otra. Entonces, a mí eso me apasiona. Bueno, el tema de realmente de las dimensiones del espacio. Por ejemplo, cuando nosotros escuchábamos de Stephen Hawking, el hoyo negro, a mí me costó. Yo tengo todos los libros de Stephen Hawking. De verdad confieso que cuando lo leía la primera vez no lo entendía. Todavía estoy entendiendo cosas. Claro. Pero él después, en los últimos años de él, se dedicó a ser un divulgador de la ciencia y hacer lo que fuera más simple el reconocimiento de eso. Pero el hoyo negro era una galaxia que colapsa y es una fuerza de atracción tan grande que puede contener la luz en su interior. Eso es duro. Es duro. Como que tú entenderlo. Es una masa, y es una masa que está en el universo entero, porque todo el universo hay luces, pero hay sombras, y son esos hoyos negros. ¿Dónde está? Claro. Sí, entonces... brindemos, Domingo. Salud. Gracias por la visita, gracias por permitirnos tenerlo aquí y por prestarse a este formato también. Ahora, te voy a decir cuál es la ventaja que tiene a veces ponerte a estudiar el origen del universo, que te da cuenta lo pequeño que nosotros somos. Es decir, que a veces uno está empeñado, yo mismo que cogí un campo de la política, pero uno está empeñado en cosas que uno cree que son transformadoras. Pero cuando uno sabe cuál va a ser el destino del propio universo, pero somos Homo sapiens y uno tiene que vivir su ADN. Y uno lo vive desde entendiendo que individualmente somos el centro de todo, cuando no lo somos. ¿Qué tan importante es en la carrera de un político y de un político con una carrera como la suya tener esa claridad de eso que usted acaba de decir, yo lo voy a poner en otras palabras, de lo insignificante que somos en el universo, cuando el político se convierte en el centro en el centro de atención en muchas ocasiones, en el 95% de las ocasiones? Mira, como seres humanos y como político te aterriza. Yo te lo digo porque en esos momentos quizás más difíciles que uno puede tener, te da cuenta de realmente que esto es un rastro muy pequeñito, la vida de uno en particular, inclusive la historia de los mamíferos. Ahora mismo que hay para que la gente diga, bueno, eso es muy complicado, hay una serie que está en Netflix, que la hicieron con Steven Spielberg, que se llama La vida en el planeta Tierra. Y tiene 8 capítulos, que puede ver la historia de la vida y toda la era de extinción, las razones, ese cruce de las especies, cómo han sobrevivido algunas de las especies, cómo evolucionaron a lo largo de ese proceso. Todo eso te hace ver lo vulnerable que somos, inclusive el riesgo que tiene la misma construcción de la historia humana, porque te iba a llevar quizá uno de los últimos libros que leí de esto, lo escribió J. Lovell, lo escribió a los 101 años. A los 101 años. 101 años. Se llama Novocentro. Novocentro se llama. Y el tipo hizo una teoría sobre la inteligencia artificial, toda la última evolución y la creación de todo este conocimiento computacional y tecnológico. Y él dice, bueno, con esta herramienta es la que va a permitir
que el Homo sapiens logre colonizar y conquistar el espacio. Él lo vio, quizá una proyección muy larga, porque para eso faltarían miles de años, quizá millones de años, en esa evolución, saliendo hasta de la Vía Láctea. Pero yo le voy a decir algo. Hay gente que con la inteligencia artificial, y ya hay en desarrollo, eso tiene otro nombre, yo no lo recuerdo ahora mismo. Hay un episodio del podcast de Joe Rogan que habla con los dos productores los dos creadores de la película Red Social. No, Red Social no. El dilema de las redes sociales, no me acuerdo el nombre, que nos hace darnos cuenta de cómo nosotros somos presas de redes sociales, donde ellos le dicen que ya hay en desarrollo una inteligencia artificial que generativa, me parece que es el término, es así, que empieza a alimentarse de cosas y va aprendiendo y va tomando algo de vida, por llamarle de alguna forma. Y hay gente que más que eso nos sirva como una herramienta para conquistar el universo, hay personas que piensan que puede ser una herramienta de perdición para la humanidad que nos pueda jugar en contra. Él lo vio, digamos, a los 101 años. Claro. Él lo vio positivamente. Mira que él había escrito un libro que era La venganza de la Tierra. Él y de Al Gore fueron las dos figuras de mayor peso. Él en la parte científica, porque a él se le considera una de las 10 mentes más poderosas que han pisado el planeta Tierra. Claro. Y entonces era una autoridad muy importante en el mundo científico. Y Al Gore, para quienes no saben, es un ambientalista, fue candidato a la presidencia por los Estados Unidos y me parece... Fue vicepresidente durante 2 periodos con Bill Clinton. Y me parece que... Fue premio Nobel. Y fue la persona que puso en la boca de todo el mundo el tema de la sostenibilidad y el cambio climático. El cambio climático. Gracias. El primero que nos estremeció a todos con la magnitud del cambio climático. Y le jugaron sucio en unas elecciones. Sí. Que usted tiene una historia parecida de que le jueguen complicado. Vamos a caer ahí. Sí, no vamos a hablar nada más de cambio climático y de biología. Mira, hice ese comentario bromeando, pero a mí yo desde afuera, viendo, yo no soy la persona que está más pendiente de la política, considero que puedo estar por encima del promedio del ciudadano dominicano, pero no soy la persona que está más consciente de los procesos políticos. Pero yo estaba, de hecho, en Gepiano el otro día, precisamente, y algo que yo decía es que por el historial y por cómo nosotros percibimos el PLD, y nosotros quiero decir gran parte de la sociedad, cómo se percibe el PLD, y principalmente la figura principal del partido fuera de los candidatos, por respeto a usted, no voy a mencionar de quién estoy hablando, pero yo creo que la mayoría de la gente puede identificarlo. Yo decía que yo hasta que no vea la alianza concretarse en resultados, me cuesta creerla, porque el partido y Danilo Medina tienen un historial que nosotros desde afuera del partido percibimos de trampa, de traición. Entonces, a mí, yo en una posición como la que está usted, me pongo a pensar en eso y digo, cónchole, en un momento se dijo que a usted también le jugaron sucio en el proceso pasado de la alcaldía, que probablemente hubo respaldo de sectores del PLD hacia la que es hoy la alcaldesa del distrito. Entonces yo no sé qué pasa por la cabeza de un candidato en esa posición, de un candidato que mucha gente considera que puede ser la persona con más capacidad de ser el alcalde del distrito. Mire, si usted estudia, en la historia política es una historia en la que usted tiene que combatir, hacer alianzas. La política es mucho de las circunstancias. Y, por ejemplo, los líderes que están luchando por prevalecer en un momento dado, pueden hacer cálculos y tener alianzas diversas. Pero esos mismos líderes en otras circunstancias, sus planes pueden ser totalmente diferentes, porque claro, en política ningún proceso es similar al otro. Y además las correlaciones de fuerza cambian mucho. Y por tanto tu estrategia cambia en el sentido de cómo te correlaciona. Entonces, vamos a mirar este momento. Yo he escuchado muchas veces alrededor de este tema
El PLD del 2000 no es el PLD de ahora. Ese PLD, mira que el cuadro político cambió totalmente. Nosotros pasamos... ¿Pero qué tanto? Mucho, porque nosotros pasamos de tener un sistema básicamente por un largo tiempo de 2 partidos políticos. El PRD... Okay. Ya está, habla del escenario político del escenario del político, país, claro. correcto. Ahora mismo tenemos 3 grandes fuerzas y aunque 2 de esas fuerzas tienen casi un mismo mercado electoral, el PLD y la Fuerza del Pueblo comparten un mismo público mercado electoral. Fíjate que son los mismos actores básicamente, con raras excepciones que se han ido sumando fundamentalmente a la Fuerza del Pueblo. Pero, ¿qué ocurre? Que como es una base política similar, esa interrelación está en la base. Cuando yo a veces escucho hablar esta es una alianza que realmente tenía reticencia en sus líderes principales. Y la base vino de abajo para arriba. Exacto. De hecho, hay lugares, ahora mismo hay lugares, en La Terrena ocurrió que los 2 candidatos, había un candidato de la Fuerza del Pueblo y del PLD, y dijeron, vamos a ponernos de acuerdo y hagamos una encuesta. Y entre los 2 hicieron la encuesta allá. Sí. Y ellos anunciaron el acuerdo que habían llegado. Uno aceptó los resultados, se va como vice, y la otra aceptó ser el alcalde. Resolvieron allá, mandaron su acuerdo y lo mandaron que se lo validaran. Pero eso quizá pasa porque Terrena, a diferencia de la metrópolis del país, pues la gente está muchísimo más cerca de la base. Y entonces me imagino que ese es el resultado de eso. No, pero aquí mismo en la capital, yo te diría que el sentimiento mayoritario, yo lo llegué a ver en encuestas, más del 80% de ambas bases de los partidos compartía plenamente un acuerdo electoral. Porque estos son partidos que tienen vocación de poder, que ya ejercieron el poder por un tiempo, inclusive la base política que se heredó de Balaguer, porque a partir del 2004 Leonel fue el heredero de esa base política, y entonces es una base política que tiene un olfato del poder, que siempre ha estado en esa dinámica de la lucha política para el ejercicio del poder. Nosotros tenemos más una tradición también de ser oposición, del partido que ejerce una labor en la sociedad y que aunque la lucha por el poder es siempre un objetivo en el proceso para llevar a cabo sus ideas, también sabe jugar roles desde la oposición. Fíjate que el Partido Reformista no sabe hacer eso. Eso le fue muy difícil. Solo cuando el doctor Balaguer estaba vivo, sabía hacer esas transiciones, porque también sabía rápidamente llegar al poder. Pero yo siento que ahora esta alianza tiene una base poderosa. Mira, por ejemplo, lugares como Moca, donde los 2 líderes principales de Moca, que son Carlos Amarante Baré del PLD y José Rafael Vargas de la Fuerza del Pueblo, ellos se unificaron y buscaron 2 candidatos, el alcalde, que Pedro es del PLD, y el senador, que fue alcalde anteriormente, y ellos han estado trabajando. Es una alianza que en la práctica se les dejó para que ellos la ejecutaran como ellos consideraran que era más conveniente para la sociedad de Moca. Ese clamor de las bases de ambos partidos fue lo que, y yo estoy pecando de asumir con esta pregunta, porque nunca se confirmó, pero fue lo que en algún momento lo hizo a usted pensar migrar del PLD a la Fuerza del Pueblo. Si no lo pensó, me lo puede aclarar también, pero en algún momento se habló mucho de eso, de que Domingo estaba pensando irse a la Fuerza del Pueblo y ser el candidato por la Fuerza del Pueblo como alcalde. No, yo siempre planteé que aquí tenía que haber un acuerdo, y que si no había un acuerdo yo no era candidato. Porque inclusive considero que de cara al futuro, nosotros tenemos, desde mi punto de vista, nosotros tenemos que hacer un frente opositor tipo Chile, un frente político que tenga una propuesta política y de un proyecto de país que se pueda consolidar, y quizás también el mismo PRD y otras fuerzas que se puedan agregar a un frente, porque hasta ahora aquí lo que se ha jugado es que a la extinción, bueno, como diríamos,
un partido que absorbe a otro, pero yo creo que ya el patrimonio institucional que se construye en una fuerza política a lo largo del tiempo, sobre todo porque nosotros también como país hemos hecho una evolución de los partidos hacia un control institucional que no teníamos hace años, Claro. que permite... De lo que el PLD también fue parte de ese proceso de control institucional público y partidario también. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú puedes tener en un momento dado que el candidato preferido de la sociedad dominicana, en este caso, sea del PLD, o puede mañana que sea del PRD, o que sea de la Fuerza del Pueblo, o de otra, o de Opción Democrática, o de otra organización, por alguna razón. Entonces, pero a veces tú tienes un buen candidato, un partido muy pequeño, que no tiene la suficiente base social para ganarte unas elecciones. Claro. Ahora, cuando es parte de una coalición que tiene un protocolo institucional, te da la oportunidad de que un buen candidato te pueda ganar. Chile es el ejemplo, con la Bachelet, con Ricardo Lago, que hicieron grandes transformaciones. Claro. Y bueno, el frente también que tiene en Uruguay, que por muchos años Mujica, todo ese grupo de líderes políticos que ha ejercido el poder y que han sabido turnearse, tener esa alternancia en relación a lo que la sociedad quiere en un momento. Bueno, estábamos viendo el sistema de balotaje que tiene la Argentina, que también permite que la fuerza se mida en una elección abierta y el que sale electo de la coalición se convierte en el candidato de la coalición sin que se convierta en un conflicto interpartidario, porque bueno, es una decisión que la tomó la sociedad. Ah, porque el proceso de balotaje de Argentina, voy a hacer este símil, pero el modelo de la alianza por el rescate del país, es que se llama, ¿verdad? Alianza por el rescate del país. Es parecido a Chile, pero en Chile no es un modelo de alianza de que los partidos identifican, sino que nosotros somos un bloque opositor, el candidato que quede arriba es el que va a recibir el respaldo de los demás en la segunda vuelta. Eso está institucionalizado en Chile. De esa manera. No, en Chile el frente opositor escoge un candidato, lo somete a un balotaje y el que sale electo con el voto mayoritario del pueblo es el candidato del frente opositor. Pongamos que previamente, aquí es un acuerdo post, allí un acuerdo pre. Ya entendí. De modo que el frente va con un solo candidato. Ya entendí. Y con una propuesta, esa es la propuesta electoral de ese frente, que se ha escogido democráticamente, pero ha permitido que la escogencia del candidato lo haga la población. Hubo algo que usted dijo, que lo anoté, yo bajo la cabeza, se me quedó el iPad y el lápiz ahí en el vehículo, por eso me bajo la cabeza, porque tengo unas cosas aquí que anotar, porque mirando el teléfono, pero estoy poniendo atención. Hubo algo que usted dijo en un momento que decía que en algún momento se estaba apostando a la extinción de un partido, pero de nuevo, aquí es donde me complica un poco, porque uno de los actores que ha hablado de que un partido absorba a otro es el mismo Danilo Medina, que es el líder del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, a mí me hace ruido ver la interesa con la que usted se conduce con ese tipo de cosas, pero el liderazgo del partido con declaraciones como esa es lo que hace que torpedea desde la sociedad la misma alianza, ¿no? No, pero yo pienso que es un tema que lo vamos a discutir probablemente en el próximo Congreso, pero pueden ser visiones diferentes. Y yo mismo, por ejemplo, nosotros vimos como en una etapa determinada, mucha gente pensó que con la salida de Juan Bosch el PLD no tenía futuro. Y el mismo Leonel, Danilo, ese grupo le dieron una perspectiva al partido y supieron hacer esa transición. Fue una transición inteligente basada no en el liderazgo personal, en una primera etapa en el comité político como organismo. Después fue evolucionando y se fue encarnando en ellos, que fueron los dos principales líderes. Yo pienso que quizá de cara a la próxima generación, que la gente es cada vez menos política, menos militante, el trabajo político es un trabajo que absorbe tiempo, recursos, que hace que la gente que se dedique a eso, que a veces en la sociedad le dicen lo vago, de los políticos,
pero es una tarea fuerte en cualquier sociedad. Claro. Tendría que pensarse por el valor que tiene una construcción social y un cierto control social que hemos generado ya desde los mecanismos que hemos creado. Entonces, es un tema que yo creo que en su momento tenemos que discutirlo. Probablemente sea otra forma de encarar el reto de cómo entenderse, cómo construir coaliciones, cómo hacerla, y probablemente tengamos que hacer alguna reforma institucional. Ya lo hicimos para unos temas que mortificaban, pero no han dado los resultados. Y yo creo que, por ejemplo, con todo el tema que estamos viendo aquí va a haber que hacer una reforma política, cuando hemos visto el tema de la penetración del narcotráfico en la política, la degradación de la calidad del debate, la capacidad de encarnar los retos del país en términos de la construcción de las legislaciones que se tienen que hacer. Entonces, nosotros hemos hecho grandes reformas en el país, pero sigue pendiente una reforma política importante. Y yo creo que en ese momento nosotros tendríamos que vernos cuál debe ser el modelo de partido político y la forma en que estos partidos políticos deben interactuar de cara a la construcción de propuestas de poder en el país. Tú sabes que le he citado un par de veces, pero es porque es muy fresco, lo dejé piano, porque, bueno, una de las formas en las que yo me preparo es escuchar entrevistas de las personas con las que me voy a sentar a hablar, y escuché ese episodio que fue en julio del año pasado, y también en ese momento usted no estaba todavía confirmado como candidato por el PLD y ni hablar de la alianza. Y estuve la semana pasada con todos los muchachos, Frank, Iván, Julio. Tuve el placer de tener también a Mario Dávalos, de estar ahí con Mario. Y en la conversación surgió algo de lo que hablábamos, de cada vez que mencionan a Domingo Contreras, se habla de su capacidad técnica, de lo preparado que está para hacer la posición de alcalde. Y Mario decía, lo estoy buscando porque lo puse en el grupo de Patreon de Piano. Mario hablaba del tema del funcionario o la capacidad técnica frente al ser candidato, y ponía el carisma frente al conocimiento. ¿Qué usted cree? Primero, ¿cómo enfrentarse con eso? Y cómo trabajar, porque algo que yo dije también en el episodio era de, óyeme, pero si ya entendemos que el tema del carisma, de conectar, de cómo se comunica, es importante, entonces también quien tiene la capacidad técnica, pues debe también buscar la forma de prepararse para conectar más con la gente. ¿Cómo usted trabaja con eso? Mira, ¿y qué piensa de eso? De que muchas veces la gente vota más por una persona que pueda ser carismática o con la que conecte, frente a una persona que tenga la capacidad técnica. No hablando específicamente del caso suyo y de la alcaldesa, pero en términos generales. Mira, lo que yo he visto, y lo he visto con muchos asesores políticos, dicen el voto es más emocional que racional. Y más en Latinoamérica, el voto tiende a evolucionar de esa manera. La toma de decisión del elector se da más por una conexión con la persona que con un razonamiento. Claro. Con las emociones que despierta el candidato en la persona. Yo creo que es importante, pero también en el mundo de hoy la gente, dependiendo también las coyunturas. Fíjate que hay coyunturas que la gente escoge cualquier candidato, pero cuando no tiene los resultados y hay cierto desafío, también tiende a buscar a alguien que le pueda mover hacia las metas o hacia el cumplimiento de los retos que se tienen. El reto que tiene siempre una persona y ese siempre lo hemos hablado, en un debate entre un religioso y un científico, el religioso tiene mucho de ganar ese debate. Claro. El científico siempre duda del conocimiento que tiene, el otro tiene claridad, que el otro un acto de fe. Entonces, tú estás hablando con alguien que hace afirmaciones absolutas y está con otra persona que él mismo muestra dudas. Que está obligado a dudar. Porque es la ciencia. Esa es la base de él, de lo que él mismo, su gran conocimiento no es lo que él sabe, sino lo que él ignora. Claro. Y eso es lo que le da un marco para ir a buscar nuevo conocimiento. Pero ese es un reto.
Pero yo veo muchas sociedades, hay muchas personas que, por ejemplo, tienen mi misma carrera, mi mismo recorrido y, y logran el resultado, porque yo también soy un mixto, yo soy un politécnico, claro. Es decir, yo soy una persona también que ha tenido recorrido político y que ha hecho comunicación política, claro. Que entiende eso, pero también, por ejemplo, yo veo alcaldes como Antana Mocus, que son los grandes alcaldes, que no estaba basado. Una referencia. Una referencia, no estaba basado en el carisma. Estuvo basado. Pero yo percibo también que Colombia es una sociedad muy diferente a la de nosotros. O sea, quizá más avanzada en términos de preparación. No lo sé, yo puedo estar equivocado. Pudiera también estar más avanzada en términos del criterio a la hora de elegir en la preparación, ¿no? López Obrador, en México, que fue alcalde, es una persona. Entonces, ¿a usted le gusta como alcalde o como presidente? ¿Le gusta López Obrador? Mire, me gusta como las dos cosas. Okay. Yo creo que le ha hecho bien a México. Okay. Yo creo que el México que recibió de Peña Nieto no es el México que ha estado gestionando. No es el México que... El México de Peña Nieto era un México que todos los fines de semana habían 40 cabezas que aparecían. Sí. Ese no es el México de López Obrador. Y las políticas sociales que ha desarrollado López Obrador en México son indudables y ha cogido el control de muchas de las cosas. México es un país complejo, lo ha sido enorme, siempre. Enorme. Si él había decidido y había tenido oportunidad de reelegirse, quizás es uno de los pocos mandatarios que había recibido un mandato potente. De hecho, su candidata, él tiene mucha posibilidad de transferirle ese nivel de autoridad que ha ganado. Claro. Y su estilo también, porque también tiene un estilo muy peculiar. Sí. Y ha sido un batallador, porque para llegar ahí... batalló con varios procesos electorales. No, tuvo que formar un partido. Comenzó en un partido en el que entendió le hicieron fraude. Sí. Entendió después se peleó con los miembros de su partido porque no estuvo de acuerdo con su comportamiento y formó Morena y terminó llevando a Morena al poder. Es muy potente. Quizá por eso usted se identifica con él. Yo me identifico con él. Me identifico con él, con Lula. Esos perfiles a mí me llegan profundamente con la gente que como que le toca hacer las cosas. Yo siempre me he visto así, de verdad, como alguien que tiene que construir piedra a piedra las cosas. Parte de la fuerza obrera. Sí, yo me he visto siempre de alguien que no lo señala, que no es el hijo de tal, que no es la sombra, que no nació en la sombrita, que me toca subirme la roca al hombro y construir la cosa. Y también te da un cierto sentido de poner los pies en la tierra. Pero volviendo al tema, es un desafío. Es un desafío y también porque uno también está lleno de emociones. Claro. Y lo que es buscar la forma de también comunicar, de comunicar mejor y claro. hacer esa conexión también con la gente. Yo creo que es importante. Yo lo escucho y en algún momento usted fue, por un corto periodo, fue militante de izquierda, pero por lo menos del PLD de hoy, lo que yo oigo es que Domingo es el que está más cerca de esos pensamientos socialistas y demás. No, porque estamos hablando de identificarse con López Obrador, con Lula, me imagino mencionamos a Pepe Mujica a su momento. Usted no estamos hablando de otra época, pero en algún momento tuvo la oportunidad de conocer a Fidel Castro. Sí, yo creo en las políticas sociales. Y creo también en el cuidado de los bienes colectivos de una sociedad. Creo en ello. Mire que me gusta mucho lo que Lula hizo en el sentido. Bueno, Lula va a llevar a Brasil a ser una de las 10 potencias más grandes del mundo. De nuevo. Fíjense que el obrero, el más socialista, el que mejor impulsa la economía, el que mejor entiende, porque es el que genera paz social, el que genera capacidad de compra de los sectores que son más amplios en la sociedad y termina impulsando el resto de la economía. Yo debo ser justo con esto, porque también hay ejemplos que no han sido tan buenos. Lo digo como disclaimer, sí. Porque también quien me conoce y quien sabe también de mi familia, pues sabe que yo tengo cercanía tengo cerca del corazón los pensamientos socialistas, pero algo que yo decía en un momento
cuando Lula ganó las elecciones de nuevo en Brasil, yo decía, pero es que yo oigo a la gente entrando en pánico, a muchas personas, pero el mejor momento de Brasil en los últimos 20 años fue cuando Lula da Silva fue correcto. presidente. Porque, digamos, en este pensamiento social del Estado Social de Derecho, hay un elemento que está en el centro, el factor de innovación del sector privado y el respeto a la propiedad. Eso no está en juego. No ese tema de estatización, yo no creo en eso. No, hay cosas que tienen que ser del Estado. Debe haber una... No, debe haber un equilibrio en claro, la forma de... Tiene que haber... El sector privado es fundamental, porque el sector privado tiene una capacidad innovadora que nunca va a tener el Estado. Por la característica, porque también la competitividad lo empuja. Exacto, claro. Y más cuando las sociedades ya alcanzan un alto nivel de conocimiento, lo que más vale es la patente. Es decir, no es importar un producto, no es la comercialización del producto, es el conocimiento convertido en una herramienta, en un bien, en un derecho. Entonces, que es la próxima generación que quizás nosotros tenemos que alcanzar como país, porque aquí, aunque hay una comunidad científica, todavía sigue siendo pequeña, pero sí hay una capacidad de innovación. Sí. Yo me acuerdo una vez de un proyecto que estaba haciendo la MESI, que fue unos fondos, no sé si eran del Banco Mundial, que se le entregaba a las empresas para que registraran los procesos de innovación. Porque hay muchas mejoras innovativas que hacen empresas que no son conscientes, porque aquí no hay un ecosistema de innovación. Pero por ejemplo... No hay ecosistema de innovación, no se llevan datos, aquí hay muchas oportunidades. Entonces ahí hay un campo, pero en las próximas generaciones eso va surgiendo. Porque todos los sistemas de calidad, la trazabilidad, la posibilidad de accesar a mercado, las reglas de control de los impactos ambientales, claro. Una cosa te va llevando a la otra. Tú no te vas dando cuenta y de pronto ya está en el mundo, está en ese mundo. A mí usted mencionó lo de las patentes y a mí me llama muchísimo la atención lo mucho que hemos avanzado como humanidad. Yo no sé en qué términos ni cómo funciona esto internacionalmente, pero recuerdo vagamente en algún momento que el ejemplo de la Viagra. El proceso es que si alguien tiene un descubrimiento científico, yo estoy destrozando esto, parafraseándolo porque no me lo sé, si alguien está escuchando, si usted sabe, pues me lo aclara, es que si alguien pasa un proceso de desarrollo, tiene un descubrimiento científico, tiene creo que 6 años de manera exclusiva la comercialización y el provecho económico que se pueda sacar de eso, y a partir de un tiempo tiene la obligación de hacerlo público. O sea, para que el mundo se ponga, para que los hombres nos pongamos de acuerdo, los hombres o la humanidad se ponga de acuerdo de esa manera, tiene que pasar muchas cosas. Sí. Hay áreas que sí. Tiene que haber mucho dinero envuelto. No, yo creo que las reglas no son homogéneas. Hay para determinados bienes y determinados conocimientos que los periodos de derecho exclusivo son más cortos. Hay para otros que son muy largos. Depende del campo del conocimiento. Pero es chulísimo pensar que la gente en el mundo o en la sociedad, yo no sé si eso es un tema de ONU o de algún otro organismo internacional, que la gente se pone de acuerdo para eso. Que un descubrimiento aquí en República Dominicana, si te corresponde en 6 años, por decir un número aleatorio, a los 7, a los 8, tú no puedes decir, no, yo no voy a entregar. Pero es que es un acuerdo. Pero mira también lo que ha estado pasando en la comunidad científica, que es muy interesante. Y pasó con el tema del COVID. Sí. Que antes todo este tema de poder juntar un grupo de científicos para compartir una investigación o un desafío en curso, como era el COVID, sí, implicaba que los organismos internacionales entraran en escena. Cuando esto comenzó, nosotros teníamos un ente disruptivo que era Donald Trump, que había dinamitado un poco las relaciones multilaterales, y entonces, pero ya la comunidad científica que van a los eventos, toditos se intercambian y se conectan por Zoom, sí, intercambian en los diferentes foros, y ya hay muchos de ellos que generan conocimiento que valdrían millones, que lo hacen público. Es decir, sí, que no le interesa monetizarlo como tal, sí le interesa el reconocimiento, de registrarlo como, claro, un descubrimiento de ellos,
porque también hay mucho conocimiento que está bajo control de farmacéutica, de inversión privada como tal. Y otros son de inversiones de universidades. Claro. Y hay investigaciones también individuales o de pequeños grupos. Entonces, yo tengo un amigo que, digamos, se llama Víctor Gómez Valenzuela, que el doctor Víctor Gómez Valenzuela, pero ese... que fue el vicerrector de investigación de No sé, déjeme ver si es el mismo, porque yo... Escribe para Acento, No sé, con frecuencia. Víctor. A ver, no, este es Víctor. Lo que pasa es que yo pensé ciencia médico, es No, Víctor Mato, perdón. No, Víctor. Vítico, un abrazo. No, Víctor es una persona con una enorme preparación, que ha estado en el campo, ya es un investigador ya de clase mundial, Sí. que se ha ganado su territorio, que en algún momento sería bueno que lo traiga aquí. Pues me conecta, claro. ya que no entramos un poquito en este campo, él es la persona más apropiada de la gente que conozco, Claro. por todo lo que es su carrera y las cosas que ha hecho para dar luz e intercambiar en muchos de estos temas de una manera profunda. Lo voy a tomar en cuenta. En algún momento usted habló de la importancia de la participación del sector privado en el desarrollo. Y me da curiosidad qué piensa usted del trabajo que ha hecho la alcaldía actual con las alianzas público-privadas, que ha sido una política incluso desde el gobierno central con muchas cosas, pero en la alcaldía se ha visto en rescate de parques y en otras situaciones. ¿Qué piensa usted de ese trabajo? Mira, aquí comenzó con Fello, creo que un tema que se llamaba apadrinamiento del sector privado. Claro. Con Vimenca, Sí, intervenciones de estas Isleta. luces son apadrinadas por correcto. este parque, apadrinado por... ¡Wow! Sí. Era un concepto, nosotros mismos en el ayuntamiento hay siembra de muchas de esas. La Lincoln, que tiene Palma Cana, se hizo con un apadrinamiento de la cadena del sector privado. Es decir, ya era un mecanismo que estaba presente, y hay varias intervenciones en la ciudad que habían nacido de esa modalidad. Yo lo que creo que la alcaldesa ha sido muy activa en ese mecanismo que estuvo ahí, y lo utilizó ya como un mecanismo más abierto en las alianzas que generó con 2 o 3 actores privados importantes. Es un mecanismo que está ahí y que es importante para la gestión de la ciudad, que haya este sentido de corresponsabilidad. Claro. Y darle uso a ese tipo de recursos que están ahí. Sí, yo creo que sí. Yo, sin embargo, por ejemplo, miro unas oportunidades que es la que me gustaría involucrar en 2 campos profundamente al sector privado. Vamos a ver el tema de los residuos, tema de la basura. A mí me correspondió desde Dominicana Limpia, que fue una alianza público-privada en el que participó la cervecería y que después involucramos la Asociación de Industria, y que nos permitió crear las condiciones en el país para comenzar a impulsar una visión diferente y mirar un poco los destinos finales, porque siempre hablábamos, aquí hay 448 vertederos a cielo abierto, que era un desastre, pero no había ninguna acción, digamos, de magnitud, ni la construcción de una política, ni una visión diferente. Entonces esto nos permitió construir una visión en esa dirección. Teníamos que, si da 24 años discutiendo una ley de residuos que no salía, sacamos la ley de residuos. Y la sacamos, me acuerdo que contratamos a Pilar Tello, que es una especialista mexicana, y ella había trabajado en las 16 leyes de residuos sólidos que se habían hecho en América Latina, y ya tenía como ese resumen de esa experiencia, que funcionó, que no funcionó, de algunas reformas que se habían hecho. Estaba en un país muy duro en esa materia, que era México, y me tocó a mí negociar lo más difícil de la ley, porque aquí se quería hacer una ley que no tuviera dinero. Era una ley, yo dije, esto es una poesía para un sistema tan complejo como el manejo de los residuos. Y ahí construimos, porque cuando negociamos con el CONE, pero este dinero, ¿qué destino va a tomar? Y verdad, se va a usar para lo que usted dice. Yo le dije, pero usemos el fideicomiso. Fíjese que en la ley está un fideicomiso que permite que el actor público no sea el que gestione directamente ese recurso, sino que
dada la regla que tiene el fideicomiso, se tenga que destinar a partir del cumplimiento de esa norma. Entonces, eso nos permitió tener hoy ese fideicomiso, un fideicomiso importante que va a promover la transformación del sector de residuos sólidos. Porque aquí no había garantía jurídica para inversión privada ni internacional en el sector residuos. Aquí los ayuntamientos no tenían un peso para pagar el destino final, que es una de las tareas más costosas en cualquier sociedad de los vertederos. No había equipo de calidad. Nosotros encontrábamos desde un obrero, un buzo, manejando un vertedero, alguien incendiado, porque eso no se consideraba una instalación industrial para cumplir las reglas. Entonces, aquí no había una normativa que marcara un régimen sancionatorio, como dice la gente, un régimen de consecuencia a las violaciones, a las infracciones del no manejo apropiado de los residuos. Pero esa ley nos permitió, y ahí viene mi alianza con el sector privado. Están en el fideicomiso. Nosotros tenemos que impulsar hacia el plástico, nosotros tenemos que reciclar el plástico. Para poner un ejemplo aquí, nosotros generamos diariamente 4 millones de botellas de plástico, que son más o menos 1.400 millones de botellas de plástico al año. Yo digo, vamos a crear un fondo de 1.000 millones. ¿De dónde debe provenir ese fondo? Más o menos 500 millones del fideicomiso, porque nosotros somos los que más aportamos en la capital a ese fondo. Okay. Y es un fondo que está también destinado a la valorización, a la educación en temas de los residuos. ¿De dónde provienen los otros dineros? Hay una norma. La norma establece, porque eso es para el drenaje. Para el drenaje, okay. Este estamos en residuos. Okay. Yo hice mi tarea también. Ya veo que usted se puso en eso. Aquí se llama responsabilidad extendida del productor, distribuidor y comercializador, que está en la ley. Y tiene un reglamento que se está elaborando. ¿Qué es lo que indica eso? Si yo produzco un envase y lo mando al mercado, yo tengo que crear las condiciones para recuperarlo. Para que regrese. Para que regrese, porque esto es un tema industrial. Fíjese que la cervecería, y valga el anuncio gratuito. No, aquí no importa, aquí usted puede mencionar quién sea. Fíjese que en la botella, esos envases, ellos le pusieron un precio, 1,50, para crear una cadena de valor. Claro. El botellero que te recoge la botella en un triciclo, yo le pregunto, ¿cómo usted la vende en el puesto de botella? No, hay que se lo compran a 50 centavos, a 40, 60, depende, porque hay puestos de botella que le venden directamente a la cervecería. Y entonces, si se la compran a 1,50, si él la compra a 50, se está ganando un peso. Un peso, claro. Pero si él la compra a 75, se gana la mitad. Claro. Entonces, pero a veces tiene otro paso siguiente. Hay un puesto intermediario que la compra para llevarlo a un puesto de botella, entonces ya hace que... Y ahí se diluye un poquito el ingreso, pero hay un ingreso. Hay un ingreso. Entonces, yo digo, vamos a colocarle un peso de valor a la botella plástica. Y vamos a construir esta fuente. La responsabilidad extendida debe colocarle un valor que debe ir a ese fondo, a partir de la cantidad de botella plástica que produzca cada industria. El tercer valor viene que el dinero proveniente de las sanciones, de las multas que se generen, vayan a ese fondo. Y el otro tiene que ver que la botella intrínsecamente tiene un valor de mercado. Claro. Puede valer 10 centavos de peso en un momento, puede valer 20, 25, depende de cómo se comporte en el mercado. Esa composición de esos 4 elementos permite tener un fondo y poner en marcha un proceso de valorización de esto que nos permita que, por ejemplo, como yo digo, una participación activa de los industriales, porque también aquí el fin de esto es que los industriales dominicanos que generan los envases tengan una industria local propia. De hecho, fuimos con la Asociación de Industria México y una pregunta que hacíamos, ¿en cuántos días una botella que tomamos en un punto, que lo toma, por ejemplo, un triciclo y lo lleva a un centro, claro, ¿en cuántos días vuelve otra vez con el producto, otra vez como a comercializarse? O sea, ¿cuánto es el ciclo? Desde que la persona lo consume, el botellero lo toma y vuelve con producto a que otra persona tenga oportunidad de consumirlo, ¿cuánto es el ciclo? 7 días. Wow. En México, sí, es muy rápido, 7 días. Es la dinámica que ellos tienen porque ellos lo llevan rápidamente
a convertirlo en parte de la materia prima. Claro. Que ya es un tema de economía circular. Entonces nosotros tenemos que ir ahí por muchas razones. Tenemos ya las condiciones, ese es un proceso que hay que construirlo y por ejemplo los dispositivos existen máquinas que te dan un cupón, existen, nosotros lo hacemos también a la dominicana, tenemos centros de acopio que reciben la botella, hay sistemas mecánicos de compactar esa botella para bajar el volumen para el tema de transporte, existen eléctricas, existen de diversas maneras. Entonces, ese es un paso que yo quiero lanzar, un acuerdo con el sector privado a partir de la responsabilidad extendida, pero también con el sector social. ¿Por qué social? Por ejemplo, en el caso de la capital, que tiene una cantidad de cañadas, si fuéramos a esa cañada la vamos a ver llena de plástico. Sí. Pero si yo diseñara una tarjeta a partir de la experiencia, que ya tienen muchos dominicanos de eso, de la tarjeta Solidaridad, que le dan 1.600 pesos, si yo dijera, esta tarjeta es de 2.000 pesos, pero tiene estas condiciones. Tiene un bono de 300 la tarjeta, pero no se activa hasta que usted nos lleve la botella plástica que indiquen a partir del valor que fijemos. Puede ser 50 centavos el que se fije. Entonces usted tiene que llevar esa cantidad de botella. A esos puntos la tarjeta se va activando con un mecanismo que se deje. Cuando usted llega a la cantidad de botella se activa y usted consume los 2.000. Claro. Entonces nosotros generamos un grupo de personas que ya se dedican a eso, pero generaríamos otro grupo, pero puede servir en la escuela, en los puestos que se hagan en las escuelas. Dice las escuelas que debería empezar por ahí el tema de la concientización y enseñar, porque también estamos hablando de ese plástico reutilizable, pero hay un plástico que no se puede utilizar, que es sumamente nocivo para el entonces ahí medio hay que promover toda una campaña de reducción del uso. Por ejemplo, hasta con ese plástico, por ejemplo, yo fui al Santo Cura de Al en esta semana y el director, que es un padre, me dijo, mira lo que nosotros hicimos. Nosotros hicimos una planta de agua. Cada aula tiene una neverita. Los muchachos pueden recargar el galón cuantas veces quieren. Lo cargan. Y yo le dije, ¿y en qué bebe? No, todo el mundo tiene un termo. Exacto. Que lo trae en la mochila. Entonces me dijo, me parece fabuloso. De pronto te han creado también las condiciones para que el patio no esté lleno de botellitas plásticas. Óigame. Maravilloso. Ese es un proyecto de reducción, que en la cultura de la 3R es la primera, que es reducir, reusar y reciclar. Esa es muy potente. Se reduce el uso de la botellita y tienen una de reuso, que es tener el termo. Claro. Yo trabajé, mi mayor tiempo de desarrollo profesional fue en el sector turismo. Y tuve la oportunidad de trabajar para 2 cadenas de hoteles, pero una en especial de la que me sentí muy orgulloso, igual me sentí muy bien trabajando en otra, pero una de las que me sentí muy orgulloso por el proceso en el que entró se llama Iberoestar, que es una cadena de hoteles española. Y yo estaba dentro de la cadena en el proceso en el que la cadena invirtió todo lo que invirtió a través de la fundación para a convertir los hoteles en hoteles sin plásticos de un solo uso. Y yo desde mercadeo, para mí era muy difícil pensar en cómo el cliente iba a percibir que nosotros le quitáramos la conveniencia de tener botellas de agua plástica, botellas de refresco, exacto. Y fue todo lo contrario. Hubo una inversión importante que hacer, porque la verdad hay una inversión costosa que hacer. Lo pensé por el tema de la planta de agua y desde un punto, tiene que hacer ya 3 años quizá que en Iberoestar, en ningún hotel alrededor del mundo, hay botellas de plástico, ni sorbetes, ni nada de plástico de un solo uso. Y la gente llega al hotel y tiene una botella de cristal o 2 botellas de cristal grandes y tiene dispensadores de agua en todo el hotel. Y fue recibido de una forma muy positiva por el huésped porque, contrario a lo que muchos pensamos, el consumidor, el cliente, el ciudadano, el ser humano está muy consciente, está mucho más consciente de lo que muchos pensamos. Hay algo de lo que usted hablaba. No, ahí te quiero, sí, por ejemplo, favor. Que yo lo veo con frecuencia y nos pasa. Por ejemplo, y lo veo mucho en las redes, en los comentarios, cuando se genera un problema de esta grande lluvia y
Alguien dice, bueno, las autoridades son las responsables. Hay un grupo de ciudadanos que opinan, son los ciudadanos los responsables, tiran la basura a la calle, Claro. no hacen su tarea. Entonces aquí hay una combinación, efectivamente. Una responsabilidad compartida. Hay una responsabilidad compartida porque el manejo de los residuos es una responsabilidad colectiva y social. Pero aquí yo creo que nos hemos estancado. Desde el tiempo en que nosotros de alguna manera estabilizamos la recogida de la basura en la capital, tercerizándola, dándole ese servicio a empresas privadas, bueno, dándole un acompañamiento y empresa comunitaria, porque aquí hay una combinación de ambos sistemas, y el ayuntamiento también hace recolección con sus propios camiones. Pero a pesar de que hicimos la ley en el 2000, Yo lo acomodo, no se preocupe. Como no usted esté hemos- cómodo, yo lo acomodo. no hemos evolucionado a estas oportunidades que tenemos. Entonces, nosotros tenemos que quitarle la excusa a que un ciudadano no haga la tarea para poder aplicar el régimen de consecuencia, pero el ayuntamiento tiene que hacer su tarea. Yo no he visto todavía el ayuntamiento haciendo un esfuerzo con esta herramienta que tiene. Porque el otro elemento que yo... ¿Con cuál herramienta? La herramienta de esta ley. Ok. Tiene dinero, tiene régimen de consecuencia, tiene educación. Claro. De hecho, nosotros en Dominicana Limpia, una de las contribuciones que nos hizo Cervecería y que hicimos en esta alianza fue crear un plan de educación que se logró llevar a 30 municipios del país y comenzaron a haber recolección separada, equipamiento para esa recolección separada, entendimiento de los destinos finales, pero el más importante fue de educación. Nosotros creamos un sistema de promotora, cómo implantar en un centro educativo, en un sector, la recolección separada. De eso surgió un concepto que se llaman superescuadrones ambientales, que fue de tomar la historia de niños en los 30 municipios del país, Sí. cómo ellos liderean el proceso de cambio en un centro educativo. Entonces, esto es muy potente. Claro. Pero eso, cuando llegaron las autoridades, a eso no le dieron continuidad. Eso no se le quiso, se echó, se guardó. Yo dije, esto es un regalo que yo lo tengo, porque yo siempre he sido dichoso en eso. Hay cosas que me han pasado hace 25 años, yo las guardo y la vida siempre me da una oportunidad para yo realizarla. Los superescuadrones los tengo guardados cuando sea alcalde de la capital. Ese es un regalo. Usted va a ver lo duro que eso va a ser en las escuelas y en los colegios y escuelas de esta capital. Usted dice conocer al alcalde de la capital. Las encuestas son públicas, todos tenemos acceso. Sí. Y en todas las encuestas, la alcaldesa tiene muy buenos números. Para muchos, pues va a terminar repitiendo como alcaldesa. ¿Cómo es llevar una campaña a una posición como esa de la principal ciudad de la República Dominicana desde atrás, viendo los números que se ven en las encuestas? ¿Cómo es eso? Mira, vamos a poner la encuesta en dos niveles. Por favor. Nosotros tenemos un serio tema de encuesta en toda América Latina. Un serio tema de encuesta. Fíjate que se han celebrado, y usted lo puede investigar, 76 elecciones en ciudades importantes de América Latina. ¿Ustedes saben cuánto han ganado los partidos de gobierno? ¿Cuánto? 0. ¿Eso a nivel municipal o a nivel A nivel presidencial? municipal. A nivel municipal. La última fue la de Buenos Aires. Y las elecciones la perdió el partido oficial. Ok. El partido de Macri era que tenía el control y lo perdió. Mira, ¿qué pasa? El elector anda raro. Después del COVID pasa eso, pero también los gobiernos han abusado mucho de la disponibilidad de recursos para acomodar y convertir las encuestas en un instrumento de propaganda política. El otro elemento es que las elecciones municipales tienen una característica muy peculiar. Es que son elecciones de baja votación. Por ejemplo, el histórico, Sí. el histórico medio son 52% que votan de los capitaleños. Las últimas elecciones fue un 44%. Pero vamos a poner La última... la del 20. La del 20, pero las que se hicieron en no, julio. la de julio. La de marzo. No, exacto, la de marzo porque en febrero se suspendió. En febrero se suspendió. Exacto, la de marzo. En ese momento ya estábamos en plena pandemia. Correcto.
Bueno, inicio de la pandemia. Y la otra histórica que es el 16. Perdón, La del 16. inicio, respetando a la gente que me escucha en otra parte de Latinoamérica. Para nosotros, inicio de la cuarentena, llamémosle. Mira lo que yo veo electoralmente. Y yo he estado del otro lado. Yo dirigí 2 campañas exitosas como jefe de campaña de la alcaldía en la capital. Y las 2 me tocó ganar. Que son las dos reelecciones de Roberto Salcedo. Sí, en las 2 reelecciones que él ganó. ¿Qué pasó? Que era un tema esencial con esas elecciones. Tú tienes que tener una base electoral fuerte, que está basada en un tema de tu organización hacia los colegios electorales. ¿Qué yo tengo ahora mismo en la alianza? Los votos suficientes en eso para ganar las elecciones. Pero evidentemente, tú nunca te tienes que conformar con esa base porque no va a votar la totalidad. Tú tienes que conquistar una parte de la sociedad a partir de la realidad electoral. Mira, es tan así que en la encuesta nuestra solo la alianza me llevó a un 40%. Yo siempre me estaba rondando un 32, 28, 32. Rápidamente eso hizo un cambio electoral rápido. Y ya yo no había puesto una valla, nada. Y ahora comenzamos a trabajar electoralmente. Claro. Una cosa que me permitía hacer también fue contratarme. Yo me hice esta pregunta: búsqueme un consultor que le guste venir de atrás y que haya ganado las últimas 3 elecciones. Me traje ese consultor que es el que me está acompañando. ¿Podemos decir quién es? Bueno, lo voy a decir cuando gane. Lo voy a guardar. Entonces, porque sabíamos que teníamos que echar una batalla aquí y sabíamos que ya todo este equipo de gobierno, claro, ese es uno de sus deleites, el tema de estar en la percepción. Entonces, esa es una tarea que a mí en lo particular no me ha mortificado, no me mortifica esos números. Que yo quería encontrar en esta campaña una causa. Yo quería que esta campaña, en lo particular ya con mi experiencia, me sirvieran para que la campaña misma fuera una forma de enfrentar un reto, que la ciudad que fuera importante y que la gente pudiera verlo como tal. Ahí entra entonces el tema del drenaje. El drenaje, porque hace años que si usted busca mi historial, probablemente hace 20 años que yo estoy hablando del subsuelo. Del subsuelo, claro. Del subsuelo, como conjunto. Yo siempre he visto, quizás yo soy uno de los pocos dominicanos que han dado debajo del subsuelo de 20 ciudades. Que siempre cuando tenía la oportunidad le decía: tú me puedes conseguir una visita para yo ver los sistemas de drenaje. El más duro es bajar ahí en Nueva York, porque eso está lleno de ratas. Nueva York tiene muchos problemas. Ese no me va a ver nunca. El que le tiene miedo a las ratas, no se lo recomiendo que intente entrar ahí. Yo no le tengo miedo, yo le tengo respeto. En mi casa materna vi una en la cocina y hubo un momento que yo me paré, yo vivía solo y hubo un momento que me paré en la entrada de la cocina y le dije: óyeme lo que vamos a hacer. Yo no voy a entrar aquí, te puedes quedar con la cocina, pero para acá no salga, por favor. Y ya. Entonces, probablemente por un tiempo nosotros no lo entendíamos. Nosotros desarrollamos todo este largo periodo de la ciudad basado en pozos filtrantes. Pozo para descarga sanitaria y pozo para extracción de agua y completar. Y la infraestructura fundamental son invernales que hemos hecho para la recolección de agua, a pesar de que tenemos un sistema natural en la ciudad. Perdón, ¿qué es un invernal? Porque me pasa, y una de las razones por las que yo estoy aquí, es porque en medios tradicionales regularmente uno oye el drenaje pluvial, los invernales, pero ¿qué es? Mire, una ciudad, vamos a comenzar con lo más... ¿Cuál es la...? Le tengo 2 preguntas de fideicomiso y de dominicana para que no me puedo olvidar. No, vamos para allá. No me voy a olvidar. Vamos para allá. Mire, el sistema de recolección de las aguas pluviales, el CONTEN, es una de las infraestructuras fundamentales. Porque, ¿para qué está hecho el CONTEN? Para dirigir el agua. Para dirigir el agua. ¿A dónde la dirige? La dirige a los sistemas naturales que se van a la cañada, de la cañada se interconectan un río y llegan al mar. Ajá. Es el destino o se van a las aguas subterráneas. El invernal funciona de manera diferente. El invernal está para conducir el agua
hacia el subsuelo, hacia las aguas subterráneas. Entonces un hoyo que se abre en una esquina, en la parte baja, en la esquina, por eso cuando usted mira una rejilla en el contén llegando a la esquina, porque tiene que ser un punto bajo para recolectar las aguas en ese punto bajo. Ya entiendo. Se le construye una cámara y se le abren pozos filtrantes para que desde la cámara descargue al pozo filtrante hacia el subsuelo. Se le trata de hacer una rejilla para que la basura no te dañe rápidamente el pozo filtrante que tú construyes. Claro, el invernal es eso que nosotros vemos, esa es la rejilla del invernal, lo que vemos, digamos, estamos hablando de la zona colonial. Es correcto. Si vemos al final de donde terminan esas calles que son pendientes, ahí en la esquina tiene una rejilla, eso es, hacia ahí es el invernal. El invernal. Ok. Entonces, pero el tema es el siguiente. Aquí la ciudad, esta infraestructura, más o menos te funcionaba con 70 milímetros de un evento de lluvia. Pero de pronto nosotros tuvimos un primer evento en noviembre. Del 22. No, el primero fue el 4. El 4 de noviembre del 22. El viernes, sí, correcto, el del 22. Sí. Ese viernes no se nos olvida. A mí no se me olvida, yo me topé con cosas esto a todos nos sorprendió. Fue una agua estacionaria, nos sorprendió ese evento. Pero ¿qué pasó un año? Todo el mundo pensó que la autoridad reaccionaron, en efecto. Se declaró un estado de emergencia. Al ayuntamiento se le transfirieron recursos. El ayuntamiento tenía que hacer una serie de intervenciones. Pero, ¿qué pasó entre el 22 y el 18 del 2023? ¿Qué hizo el ayuntamiento? Nada. Absolutamente nada. Lo sorprendió de nuevo. Tan grave, bueno, que unos compañeros nuestros, el director de la policía municipal, estaba como en una actividad cerca de la laguna de la urbanización Fernández y la guagua lo arrastró y hubo que hacer una operación para ayudarlo. Porque no estaban en ese momento, no estaban accionando, lo sorprendió ese acontecimiento. Y no influyó, porque lo escuché también en el Sol de la Mañana, creo que ayer, para cuando estamos grabando, creo que fue ayer o antes de ayer, no influyó también que lo que se recibió de agua el 18 de noviembre fue prácticamente el doble, o un poquito más del doble. Correcto, pero si ya tuvimos un evento de esa magnitud, claro. ¿Qué debía pasar durante ese año? Se creyó que ese evento era circunstancial, porque este evento se anunció. No se limpiaron los invernales, no se realizó la tarea que había que hacer, no se preparó un protocolo. Bueno, mire lo que pasó. Nosotros tuvimos pérdida, más de 3,000 edificios de torre que se le dañaron los ascensores, miles de casas que se le dañaron los motores de las puertas de seguridad, más de 25,000 vehículos dañados, más de miles de negocios que se le dañaron su mercancía, miles de viviendas que se le dañaron todos los ajuares en toda la capital. Pero lo peor, 20 muertes acumuladas de personas a lo largo de ese periodo. Y yo le digo a usted, obsérvese esto tan simple. El ayuntamiento estaba trabajando el malecón, que es uno de los lugares naturales de drenaje, el más natural de todo, porque todo el destino del agua en gran medida va para, sobre todo que eso tiene una pendiente de la cosa. ¿Cómo se descarga el agua, lluvia en el malecón hacia el mar? Bueno, tiene una rejilla que van a unos sistemas de alcantarilla que se descargan al mar. Y usted se pregunta, habiendo el ayuntamiento vivido el primer episodio, claro, estando en proceso de construcción, ¿qué debió ocurrir con esa obra en el malecón? ¿Debió tomar en cuenta el drenaje, el desafío que estaba viviendo, o debió dejar la misma capacidad de descarga de agua hacia el mar? No. ¿Y esa obra dificulta la capacidad de descarga hacia el mar? No, esa obra no aprovechó la necesidad de ampliar la capacidad de descarga hacia el mar, ya viviendo en medio del desafío que teníamos con el drenaje. Lo que te digo es que de alguna manera las autoridades quieren ignorar la existencia. Fíjate que después de todos los acontecimientos había una discusión que si era el cambio climático.
y obviamente hubo una discusión, hubo una conclusión, no hay mantenimiento, pero hay un tema peor que se terminó viendo. Toda esa colocación de sobreasfalto ha generado que el sistema no funcione adecuadamente y que el asfalto se coloque en una rampa que mete el agua dentro de los edificios. Entonces, ahí hay un tema que no es de recursos, hay un tema de normativa que tiene que cumplirse. Claro. Entonces, de pronto nos damos cuenta, fíjate que después el discurso eso es muy caro, eso hay que esperar mucho para que se pueda realizar, eso es difícil, lo que se hace en el suelo no se ve. Ya lo decía desde el 16, yo decía, es que estamos ignorando que ya nosotros somos una ciudad de metro, sí, que tiene ya una inversión, que ya habíamos tenido una experiencia de hacer infraestructura utilizando la maquinaria del metro, que nosotros ya teníamos instrumentos, entonces nos pusimos a pensar cuál es el instrumento financiero, porque ciertamente tiene que haber una inversión importante. Claro, tiene que haber una inversión, tiene que haber conocimiento, tiene que haber capacidad técnica, tiene que haber un plan, pero tiene que haber una finanza que se pueda prolongar en el tiempo. Y dijimos, bueno, aquí hay un impuesto que pagamos, que es el impuesto a la propiedad inmobiliaria, el IPI, sí, que es el impuesto universal de la municipalidad, que se llama impuesto predial, que se utiliza para el desarrollo de las infraestructuras, porque ¿qué es lo que genera el IPI o el predial en cualquier sociedad? Los inmuebles, en la medida que la sociedad se van desarrollando. Por ejemplo, cualquier pueblo del país, Lome Cabrera, genera IPI, cero IPI, porque también las viviendas no tienen ese costo tan alto. Entonces, a medida que la ciudad, ya Santiago, claro, probablemente Mao, y a medida que las ciudades van haciendo San Francisco de Macorís, entonces esas ciudades van teniendo más demanda de servicio que una ciudad que no tiene ese nivel de densificación, de exigencia de población. Entonces, el IPI lo vimos como una oportunidad para atender este desafío que tenemos. Y lo que hemos dicho, y ya sometimos una propuesta de anteproyecto de ley conjuntamente con Omar Fernández, dentro de los bloques, bueno, José Horacio se nos va a sumar a esta... José Horacio Rodríguez de Opción Democrática le vamos a pedir para que se convierta en un proyecto de ley. Y la propuesta es que el IPI, que casi 80% se paga aquí en la capital, se convierta en un fideicomiso, en un fondo especializado para el drenaje que tiene un consejo de dirección. Sí. Porque el interés no es manejar el dinero en el ayuntamiento, el interés es manejar la política del drenaje desde el ayuntamiento, que es la institución que le corresponde. Inclusive el IPI, este proyecto nos permitirá reorganizar las operaciones en su suelo, desarrollar la infraestructura, dar el mantenimiento, porque esto no es un tema casual, porque hay un problema con el drenaje. Es que cuando la lluvia llega y la ciudad colapsa, hace un pico, todo el mundo dice drenaje. Sí. Cuando viene un periodo que no hay lluvia, la gente se recoge y se olvida del drenaje. Le pasa como el seguro, que es mejor tenerlo y no necesitarlo, claro, que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, o como el marbete, que la gente nada más piensa en él cuando hay que pagarlo. Correcto. Entonces, ya llegó el momento en que esto no puede ser un tema circunstancial. Ya hoy es la principal emergencia y urgencia que vive la ciudad de Santo Domingo, que va a ayudar también a llevarnos a tener una correlación con el ordenamiento del suelo. Claro. Porque, por ejemplo, aquí hay zonas que hay un debate por el tema de la altura, porque no hay servicio de drenaje, no hay otro servicio, pero... Eso es lo que detiene el desarrollo de grandes torres en una zona. Claro, como en el momento que nosotros podamos escalarlo al drenaje sanitario, dejamos libre el agua del subsuelo para que no se contamine y abrimos otras oportunidades, claro, para mejorar la calidad de vida y hablar de sostenibilidad. Esta ciudad no puede hablar de sostenibilidad, una ciudad que tiene una operación del tipo que tenemos.
tenemos que trabajarla. Este es un elemento que nos permite pensar en eso. Yo le tengo varias preguntas. Y voy a tratar de ser también lo más breve posible para no quitarle mucho más tiempo de su noche del viernes, ¿verdad? Una pregunta que haría cualquiera que está escuchando aquí. ¿Usted pasó cuánto tiempo como secretario general de la alcaldía? 10 años. 10 años. Una década. ¿Qué pasó que en esa década no se gestionó, no se buscó, no se persiguió el desarrollo de ese drenaje? Esa es la primera de otras que le tengo, porque quiero preguntarle sobre fideicomiso y también sobre Dominicana Limpia. Mire, en esa década, acuérdense que no es la ciudad que tenemos hoy. Claro. En esa época se hacían 5 torres por año en esta ciudad. Todavía la cantidad de suelo permeable era muy grande. Es decir, la capacidad que tenía cualquier lluvia de drenarse era mayor. ¿Cuál era el principal problema que había en ese momento del drenaje de la ciudad? La Núñez de Cáceres con Gustavo Mejía Ricard. Y ahí se hizo una intervención. Se hizo primero el parque ambiental. Sí, lo recuerdo. Eso no terminó resolviendo el tema. Y se hizo un sistema de galería que tiene 2.2 kilómetros, que tiene una capacidad de 20 metros cúbicos por segundo. Se hizo una intervención. Y después entonces se hicieron intervenciones de invernales en punto crítico, porque en ese momento esa era la situación que tenía la ciudad. Fíjense que posteriormente, en la medida que la ciudad fue evolucionando, impermeabilizándose, David le agregó un elemento que fueron los camiones para limpieza de invernales. Esa es la forma de la evolución, pero llegamos a este momento en que la ciudad se volvió 90% impermeable, en que, fíjese que desde esa obra que se hizo, se inauguró en el 2008, no se había vuelto a hacer una obra grande de infraestructura. Aquí hay 3 grandes obras de infraestructura en su suelo para el drenaje pluvial. En la Gómez, en la Núñez y en la Luperón. Le falta en la Lincoln y en la Churchill, para tener toda la norte-sur, por lo mismo que hablamos, para que caiga ¿dónde? En el mar. En el mar, claro. En el mar, lo mismo que hablamos de aprovechar la oportunidad. Entonces, fundamentalmente, nosotros iniciamos esa primera etapa, esa política de hacer una intervención que marcó el modelo de cómo deben hacerse las intervenciones de gran magnitud en esta ciudad. Pero hoy ya con el 90%, con los eventos que hemos vivido, esta ciudad tiene que ir a un modelo como el que estamos sometiendo como proyecto de ley en el Congreso Nacional. Los fideicomisos. Yo lo que he visto y he percibido desde afuera es que funcionan, que sirven y que en términos incluso privados hacia la sociedad le dan tranquilidad a la gente por el cuidado que se tiene. Bueno, porque al final el fideicomitente, creo que es el término adecuado, gracias a Andrés Van der Horst, que me dio una lección aquí de fiduciaria de reserva, pues le da tranquilidad a la gente porque es quien cuida y que se convierte en el salvaguarda de los recursos. Si funcionan, si a través de un fideicomiso se quiere desarrollar con eso que usted está sometiendo el drenaje, ¿qué pasa entonces con el bloque me parece que es el bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, que no está de acuerdo con la ley de fideicomiso? O sea, no sé si usted está al tanto de ese proceso. No, fue un tema de modificación en su momento. Okay. Recuerden que la ley que estableció el fideicomiso lo aprobó el PLD, que bajo el PLD se desarrolló todo el tema del fideicomiso. Todo lo que vemos en el sector vivienda y en otros sectores muy importantes de la vida del país. Yo creo en el fideicomiso como una herramienta potente, transparente, que hace que el destino de esos recursos se tengan que destinar a los fines. Fíjense que ahora que tenemos estafa en el sector inmobiliario, los adquirientes están protegidos cuando esos proyectos están bajo fideicomiso. Claro. Y aprovecho ese comentario para decirle a la gente que hagan su debida diligencia, que le hagan las preguntas difíciles a cualquier empresa y a cualquier agente inmobiliario. Y si esa persona no está, ni esa empresa está en disposición de responderle las preguntas difíciles a usted, pues no haga la transacción con esa empresa. El sector inmobiliario es un sector que aporta muchísimo al desarrollo de las ciudades,
Yo trabajo para una empresa del sector inmobiliario, muy orgulloso porque es una empresa, Mr. Home es una empresa que contribuye al desarrollo de la ciudad y al mismo sector. Y esa es la forma en la que se persiguen las cosas. Si el agente inmobiliario con el que usted está trabajando no está dispuesto a responderle preguntas difíciles, pues no trabaje con esa persona y haga todas las investigaciones que tenga que hacer del lugar. Y ojalá todo ese proceso se pueda ir esclareciendo. Sobre Dominicana Limpia, en algún momento han tratado de atacarlo con el tema de Dominicana Limpia, de recursos que fueron mal manejados o que no aparecen. Yo no estoy muy claro de todo ese proceso. Yo le dije, usted hay que llevarlo a sitios donde la gente se prepare mejor para las entrevistas. Pero en algún momento lo han tratado de atacar con eso. ¿Cuál fue su rol en Dominicana Limpia? Mire, nadie nunca me ha hecho la pregunta directa. ¿Quién manejó los fondos de Dominicana Limpia? Pues vamos arriba entonces. ¿Quién manejó los fondos de Dominicana Limpia? Yo era el coordinador de Dominicana Limpia. Dominicana Limpia tenía dos componentes. Un componente privado, que era la cervecería, que trabajó para apoyar ese proceso. Eso era fondo privado, la cervecería hizo su auditoría y todo bien. En los fondos públicos de la Dominicana Limpia no lo manejé en la DGP. Siempre lo miré como una oportunidad de fortalecer la municipalidad. Se transfirieron a la Liga Municipal Dominicana. ¿Y entonces cuál fue el rol suyo? No, Domingo Contreras no manejó un peso público de Dominicana Limpia. Un peso. Yo a veces lo he escuchado y de hecho algunos de mis detractores, de esos adversarios que decían ese tipo de comentarios, yo le dije, pero es que deben investigar porque ignoran que desde el primer momento, cuando me plantearon, y eso se va a manejar en la DGP, le dije, no, eso no se puede manejar en la DGP porque la DGP no está destinada a gestionar residuos. Yo voy a dar una ayuda como Domingo Contreras. Nosotros hicimos más de 70 reuniones de un consejo que se creó por decreto dentro de Dominicana Limpia. ¿Usted sabe cuánto yo cobré en ese consejo? ¿Cuánto? 0 pesos. Nunca permití que ninguno de los miembros de ese consejo se le pusiera ningún pago por viático, esas cosas que acostumbran a hacer. Porque nosotros teníamos el salario que nos pagaban las instituciones. Yeah. Y era un tiempo en el tiempo laboral que le entregábamos a una función del Estado. Dominicana Limpia entregó a la Liga. Sí, yo era el coordinador para que estos procesos se hicieran. Compramos un equipamiento importante para atacar. Lo compró la Liga, hizo las licitaciones, ahí intentan los procesos. Si mañana debe haber una auditoría, quien debe responder son los directivos de la Liga. Ahora, la Liga, cuando usted habla de la Liga, Liga Municipal Dominicana. Ahora, en el acompañamiento a la Liga de ese proceso se discutían las inversiones, el plan, los presupuestos, y nosotros lo veíamos dentro del marco del Consejo. Yo no tenía nada que ver con los procesos administrativos que se realizaban a los fines de eso, porque ya es una institución que tiene su propia institucionalidad y su propio procedimiento de cara a la propia Contraloría y los mecanismos de control del Estado. Un par de preguntas más ya. Porque hay cosas que creo que es importante para cualquiera como ciudadano, sí. Por lo menos principalmente del Distrito Nacional, que es donde usted va como candidato a alcalde, por la fuerza por el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el PRD. Sí, pues no lo voy a calentar tampoco. Sí, primero el PLD, después la Fuerza del Pueblo y el PRD. ¿Qué piensa usted? Esto es ya política general y después las preguntas del tema de la alcaldía. ¿Qué piensa usted sobre la política en los espacios sociales como las universidades, como el Colegio Médico de Abogados, todos esos espacios, cómo la política permea ahí, y más usted que fue presidente de la Federación Dominicana de Estudiantes? Mira, un poco la política tiene que ser el ente que mueva eso. Ahora, un poco partidarizarlo. Exacto. Que por ahí era la pregunta, gracias. No, y pueden ser de partidos políticos. Yo lo que creo que porque también eso es parte de la función que tiene un partido político en la sociedad. Y no es tan fácil agrupar a la gente, moverlo hacia metas. Ahora,
lo que esos directivos tienen que ser como representantes de los partidos es cumplir y respetar el orden institucional de esas organizaciones, porque igual usted elige un político para que sea el presidente de la República, claro, o para que sea el ministro o el alcalde o el senador. Es lo que tiene que cumplir con la ley y con la norma. Si lo hace, y lo hace en un marco de debido respeto a las reglas democráticas, institucionales, yo no veo ningún problema. En cualquier sociedad del mundo se elige en el Congreso de los Estados Unidos, se elige a alguien que era un político pleno para hacer cualquier función. Ahora tiene que pasar por el sedazo de una entrevista y de un pedigrí que tiene que llevar un expediente que demuestre su idoneidad, su trayectoria, y si le encuentran una falta grave, simplemente lo objetan y no recibe el voto mayoritario, claro, en uno de esos instrumentos. Que yo le dije que vengo ahora estoy en el sector inmobiliario, pero vengo del sector turismo. ¿Cuál es su visión de la alcaldía del distrito y el distrito como ente de atracción turística? Yo creo que el turismo más potente del mundo es el turismo de ciudad, el turismo urbano. Yo creo que así como el país se propuso alcanzar 10 millones de turistas, la capital tiene que proponerse alcanzar 2 millones de turistas, que es el volumen de ciudadanos que la capital maneja en cualquier día. Es decir, la capacidad de a lo largo de un año, ya nosotros llegamos, hay momentos que llegamos a los 500,000, 600,000, de modo que no, porque eso tendría un enorme impacto en la economía de la capital y en el comportamiento. Para eso tenemos que trabajar. Bueno, temas como el drenaje, imagínate que no agarre un aguacero de esto con un grupo importante de conciudadanos de turistas. Sí. Mira, yo digo cosas que nosotros tenemos que conquistar. Tenemos que conquistar el polígono central como una zona de cero tolerancia a la delincuencia, donde la gente pueda caminar, montar patineta, montar bicicleta, caminar libremente en las calles del polígono central. Todas las sociedades, no importa en qué lugar del mundo, tienen áreas que son cero tolerancia a la delincuencia. Y yo ahí le propondría al polígono central que hiciéramos un experimento con la policía municipal de proponernos, como ya se hizo en zona colonial, la posibilidad de alcanzar un objetivo, de darnos ese espacio como un espacio que se pueda brindar a ese objetivo. Porque eso va a ser muy importante. E igual como lo digo, para los usuarios del metro, los peatones, sí, nosotros tenemos que ser capaces que una joven que va para la universidad y se levanta a las 5:30, estudiante de medicina, por decirlo, en Villa Juana, y va a caminar a tomar la parada del metro que está en la Máximo Gómez, a esa hora, ese espacio que ella va a usar, lo pueda hacer caminando, que esté iluminado, que la acera también, y que en una primera etapa hayan policías municipales que la acompañen. Yo quiero sacar la policía municipal, que cuide en los parques y en los cementerios, a que cuide la gente en espacio público, en la hora de trabajo de la gente y en momentos obvios. Y yo creo que así como el sector privado, y para allá voy para el sector privado, yo quiero que el sector privado me acompañe en tareas como esa. Así como el sector privado acompaña al cuerpo de bomberos, acompañado a los parques, yo quiero que me acompañe en una transformación del servicio de la seguridad de la ciudad de Santo Domingo. La ciudad, ¿hacia dónde crece? En algún momento yo escuché que la gente decía, bueno, crece hacia arriba, después crece hacia Santo Domingo Este, a oeste. ¿Hacia dónde va a seguir creciendo la ciudad y qué rol jugaría la alcaldía en ese proceso de crecimiento con espacios que quizá ya no están dentro de sus competencias? Mira, nosotros sí tenemos en este crecimiento y en la expansión de la ciudad un tema que tenemos que tomar en cuenta. Nuestra juventud, nuestras parejas jóvenes, la estamos expulsando fuera de la ciudad por el alto costo de los inmuebles, tú que eres de esa área, en la capital. Yo creo que nosotros tenemos una magnífica oportunidad de relocalización empresarial. Ya lo hizo Metaldón al trasladarse y deja un terreno para proyecto inmobiliario. Ahí es muy costoso porque está frente al mar, es un terreno grande, pero tú tienes muchos lugares alrededor de la Máximo Gómez, muchos sitios que hay momentos que a la empresa le conviene relocalizarse, valoriza ese suelo, y esos suelos, por las ubicaciones que tiene, se prestan para construcción de vivienda cerca del metro, que abaratan los costos para una pareja inicial de 1 o 2 habitaciones, tienen servicio de transporte
que pueden ser viviendas que bajo fideicomiso tengan una dirección de nosotros retener parejas jóvenes, que les sirva como su primera vivienda, oportunidad, aunque después terminen en NACO, terminen en cualquier lugar, que sea su meta. Nosotros, yo creo que esos son los temas que yo creo que tenemos que hacer en una gobernanza de esta ciudad. Si no lo pregunto, no me lo perdono, porque estoy seguro que en algún momento iba a surgir. ¿Usted estaría en disposición de... A mí el formato, antes de hacerle la pregunta, a mí el formato actual de debate, a mí no me encanta. Yo siento que en 2 minutos nadie puede exponer del todo, 2, 3 minutos, el tiempo que sea, nadie puede exponer del todo sus ideas, el desorden que se puede presentar a veces, aunque aquí la política, como bien lo decía Mario en el episodio que hicimos de piano con todo el equipo, pues aquí la política se ha mantenido siempre en temas de debate a muy alto nivel, pero usted estaría en disposición de participar en un debate con todos los candidatos a alcalde, incluyendo la alcaldesa, si se presta para el debate, en un formato que sea un poco más extenso, incluso como en conversaciones donde no tenemos tanto límite de tiempo, de que vamos a una pausa, de que no sé qué. O sea, ¿usted estaría en disposición de participar en un formato de debate así? Yo creo que la ciudad no se debe perder esa oportunidad. Yo creo que ya debería ser obligatorio. Yo creo que sería bueno que fuéramos sometidos a un cuestionamiento, porque proponemos, aquí hay temas que son esenciales. Para mí, tránsito y movilidad, drenaje, seguridad, manejo de residuos, son temas que tienen que ser sometidos a un escrutinio profundo, porque ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Volverlo a poner en un papel? Yo quiero evaluar, vamos a evaluar qué ha hecho la alcaldesa en esos temas, porque ella se está repostulando. ¿Cómo vamos a traer 2 millones de turistas para aumentar el crecimiento económico y repartir los beneficios de la actividad económica más importante de esta ciudad con esos parámetros? Es decir, tú me vas a volver a prometer eso. ¿Cómo tú vas a resolver los problemas esenciales? Ahora, y ahí vengo al tema que usted decía de Mario Dávalo. Ahí viene un tema que es esencial entre la capacidad de empatía, simpatía, foto y la capacidad de decir con qué herramienta tú me vas a gobernar o cómo no lo alcanzaste o por qué razones, si eso no está en tu pasión, si tú no lo quieres, si no lo conoces, si otras son tu dirección. Entonces, todo eso hay que revisarlo, hacerle la pregunta difícil a los candidatos y dar la oportunidad que los candidatos puedan contraatacar. Claro. Yo creo un modelo de ataque. Yo me gusta ese modelo americano. A mí no. Honestamente, a mí no. No, a mí me gusta. A mí no, porque y era lo que hablamos, yo siento que se convierte... Yo prefiero que en espacios como estos, donde, por ejemplo, aquí yo no he tratado de no interrumpirlo tanto, pero es un tema de que no se queden espacios a malinterpretación. Es un tema de que igual con usted lo haría, ojalá se dé la oportunidad de hacerlo con la alcaldesa y con otros candidatos que ha pasado. Omar Fernández estuvo aquí. Todavía en ese momento él no había anunciado que iba como senador, pues yo me lo sospechaba. Sí. Y esa es la idea. Aquí vi, gracias por la invitación, sí, Omar Fernández. Sí. Ya ahora cuando terminemos le toca a usted firmar. Domingo, ¿dónde la gente puede seguirlo? Bueno, Domingo Contreras. En todas las redes sociales. En las redes sociales, domingocontreras.com.do, en mi página, y todas las redes sociales. Y ahí en la página la gente tiene acceso a ver parte de a ver el plan, a ver mi hoja de vida, a intercambiar, a ver las iniciativas. Por eso yo no he querido que esta sea una campaña común, porque ya por mi propia experiencia, por el recorrido, quiero que esta campaña deje el legado del drenaje, que eso sea una conquista. Así como me permití en su momento sacar una ley de juventud y lo que me entregaron como una dirección, fortalecer e institucionalizar los programas, sacar la ley de residuos sólidos con un fideicomiso, con fondos, con un sistema que el país yo sé que se va a beneficiar en los próximos años. Yo quiero que esta campaña deje como legado generar una ley del drenaje pluvial de esta ciudad que nos genere un fideicomiso,
para enfrentar los retos del futuro en ese sentido. Domingo, gracias de verdad por prestarse a esta conversación. Duramos casi 2 horas. Gracias a ti por el agua de coco, que es la que monté, pero tenía el brandy aquí guardado. Sí. Un abrazo. Para usarlo de vez en cuando. Un abrazo para Francisco Luciano, que ese brandy me lo trajo él una vez que estuvo aquí con papi. Un abrazo a Luciano. Lástima que la Fuerza del Pueblo se pierde un gran candidato a alcalde en Santo Domingo Este con Luciano. A ustedes, si llegaron hasta aquí, la mejor forma que tienen de respaldar el contenido es compartiéndolo, y cada vez que lo hagan etiqueten a Domingo Contreras en cada red social que lo compartan. Y si quieren ir todavía un poco más allá, pues pueden ir a patreon.com/Jorge Chalhub, y ahí pueden a partir de $1 colaborar con el desarrollo de este espacio. Los quiero mucho, nos escuchamos en la próxima. Bye bye.